es Humanamente. Bienvenidos sean todos a este espacio, el cual es por y para ustedes. Aquí analizamos, profundizamos y aprendemos del comportamiento humano, con nuestro toque humano, respetuoso y profesional, además del enfoque psicológico y criminológico. Soy Shilo Ramírez. Soy Feli Sánchez. Sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos, escucharnos en este amplio camino de aprendizaje. Inicia Humanamente, hablando de humanos. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de su programa favorito titulado Humanamente, hablando de humanos. Hola, ¿cómo están? Bien. Muy bien. Gracias por contestar por ellos. Esperemos que todos estén muy bien. Les mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por escucharnos. ¿Tú estás bien? Muy bien. Estoy bien, yo también. Vamos. Muy bien, perfecto. Comencé. El día de hoy tenemos un tema muy bonito, amiga. Sí, muy es bonito. La verdad es que sí. Bueno, a mí en lo particular me encanta. Creo que a ti también, ¿verdad? Sí. Súper interesante y bonito. Aparte lo practico todo el tiempo, ¿sabes? Entonces... por eso me gusta. Ahorita me van a entender por qué me reí. Oye, sí es cierto. Claro. Pues mira, yo ando por las mismas, pero creo que sí tú un poco más. Ok, bueno, pues el tema del día de hoy se llama la función del enojo. O sea, ¿para qué nos sirve el enojo? ¿No? Sí. Exactamente. Es que, bueno, fíjate, amiga, o sea, es un tema súper importante y por eso decidimos hacerlo, porque normalmente la gente no sabe que las emociones tienen una función. Y además, no sé por qué, ¿verdad? Pero socialmente, bueno, no, sí sé por qué, pero bueno, socialmente está muy estigmatizada la emoción del enojo. O sea, como que socialmente siempre se le cataloga como una emoción negativa. ¿Sí has escuchado eso? Claro. ¿Verdad que sí? O sea, todo el tiempo. Ay, sí, todo el tiempo. Qué aburrido. O sea, exactamente. Y obviamente, como se considera una emoción negativa, ¿no? O incorrecta o indebida, pues obviamente hemos aprendido a reprimirla a lo largo de nuestra vida. Y eso genera enormes problemas, ¿eh? O sea, lo que la gente no sabe. Creen que ser muy propios, muy correctos, muy prudentes todo el tiempo es como lo que debe de ser. No, bueno, si lo pones desde esa perspectiva en el deber ser, ajá, es lo correcto. Podría ser, exacto. Pero entonces, ¿para qué nos pusieron la función del enojo en el paquete? Qué bonito lo dijiste. Pues sí, claro, tienes razón, porque además ahorita que lo dices, recordemos que el enojo es una de las funciones básicas del ser humano. O sea, como bien dijiste, las que traemos de paquete incluido. O sea, sí, de nacimiento, en nuestra biología, en el sistema límbico que está en nuestro cerebrito, el enojo es una de esas emociones. No todas las emociones las traemos incluidas, Por ejemplo, se me ocurre, la emoción de la sorpresa, esa no, esa se aprende, se desarrolla, ¿no? Socialmente, pues sí, la desarrollamos todos, la aprendemos, pero el enojo no. El enojo sí es una emoción básica, o sea, de nacimiento, biológicamente hablando, todos la traemos. Entonces, como tú dices, amiga, entonces, ¿como para qué nos la pusieron? Si no la vamos a andar utilizando, porque creemos que todo debe ser siempre prudencia y silencio y todo, o sea, no. Ojalá y la vida fuera así. ¿Verdad? Ojalá que no se requiriera. Exacto. Que no hubiera necesidad, pero pues la verdad es que, pues no. Entonces, qué bonito porque Dios, el universo, no sé, en quien crean, Buda, no, quien sea, pero nos la puso porque efectivamente se requiere para poder sobrevivir. Así es. Fíjate nada más, qué bonito. Bueno, como tú decías, o cuál es la función de esta parte del enojo, efectivamente hay que partir de que todas las emociones sirven para algo, ¿no? Así como venimos con muchos órganos en nuestro cuerpo que sirven para algo, así nuestro sistema de emociones, que es el sistema límbico. Claro. Ay, sí, qué bonito. ¿Viste que sí sé? Nos sirve para algo, ¿no? Y es una cuestión meramente cultural, o pues sí, sociocultural, en el que el enojo se podría catalogar más una emoción negativa o que es mala, ¿no? Pero esto deriva de que en esta cuestión cultural le damos más valor o el privilegio es para las buenas emociones, por ponerlo entre comillas, como pues el estar alegre todo el tiempo, ¿no? Como bien lo dijiste, el ser prudente, el estar sonriendo,
el estar feliz, alegre pese a todo, híjole. Ay, no, qué Sí. locura, claro. Fíjate que ahorita que te estaba yo escuchando, estaba pensando, ¿de dónde vendrá esto? ¿No? O sea, porque incluso además podemos generalizarlo a que cualquier expresión de molestia como tal, o de inconformidad, o vaya, simplemente algún reclamo, es mal visto, ¿sabes? O sea, el simple hecho de no callar es algo como no bien visto en nuestra sociedad. Entonces, ahorita que lo dijiste, estaba yo pensando, ¿y por qué o sea, ¿de dónde vendrá eso? ¿Quién dijo que eso no era correcto, no? O sano. Creo yo, digo, no quiero herir susceptibilidades, por supuesto, pero creo yo que sí en algo interviene la religión. No sé tú cómo veas, amiga. Pero bueno, esto de, ¿no? Los 10 mandamientos, bueno, no recuerdo cuál, pero uno A de ver, ellos. a ver, No. tú lo ves desde esa parte religiosa, a ver, ¿en qué momento? Creo que te empiezo a captar la idea, pero cuéntanos. O sea, en donde todo debe ser perdón, en donde no puede haber cabida al odio, al resentimiento con nadie, no debes, pues sí, desear mal a nadie, o sea, en donde toda esta bondad que la religión nos ha inculcado como valor fundamental para todo, nos lleva como a ver mal el enojo y a reprimirlo, porque obviamente el enojo pues va de la mano con el resentimiento, ¿no? Con la ira, con el coraje, obviamente con el no perdón, con el reclamo, todo eso es parte de lo mismo, ¿no? O sea, obviamente. Entonces, como que todo eso es así como, ay no, o sea, es pecado, está mal, eso no, ¿no? Al prójimo se le debe de amar como a uno mismo, o sea, digo, pues sí, o sea, es lo ideal, como tú decías, ¿no? Qué bonito, pero cuando no se puede, porque la otra persona está atentando contra nosotros, sea física o psicológicamente, debe haber una reacción, porque si no, ni siquiera existiría ya el mundo, ya nos hubiéramos muerto todos, porque no nos defendemos. Entonces, pero sí creo que viene por esa ideología. ¿Sí? No, mira, yo lo vería desde esa perspectiva en el que tú estás comentando, en la parte de que precisamente estas ideas religiosas precisamente son un medio de el control de ese enojo. Porque al perdonar, como al no harás tal cosa, no harás tal otra, es esta parte de la prohibición de las consecuencias de ese sentimiento, ¿no? O de esa emoción que es el enojo, ¿no? Claro. Pero yo lo vería desde otra perspectiva. Yo lo vería más como esta cuestión cultural. ¿Por qué? Porque, y sí, puede ser que su raíz también tenga mucho que ver en la parte de la religión, pero también en la parte de las costumbres, de las buenas tradiciones, ¿no? Por decirlo de esa forma, o en estas cuestiones de la educación de papás a lo mejor, o de abuelos mucho más rígidos, o efectivamente desde el contexto donde ellos vivían. Pues sí es como la parte de, si te das cuenta, y de igual forma, solo es como comentario, ¿no? La parte de, el enojo está bien visto ¿en quién? En los hombres, ¿no? Incluso es una cualidad. Claro. Es una cualidad, es un punto a favor, ¿no? Porque entonces sabrá defender, sabrá cuidar, sabrá proteger, sabrá dominar incluso. Exacto, ¿no? Y en quien no se ve bien, pues incluso ni en los niños. Ajá, no, tampoco, exacto. Entonces, ¿por qué? Porque entonces ya se cataloga como estás muy loca, no te controlas, eres una neurótica. Exacto, ¿no? Y en los niños también se ve como una parte de es maleducado, ¿no? Entonces, yo lo vería como desde esa cuestión también cultural. Insisto, sí puede tener, o muy probablemente tenga como que la raíz sí sea esta cuestión de ideologías religiosas, ¿no? Y que de ahí ha evolucionado, se ha ido adaptando al contexto. Pero hay cosas que se perpetúan como este estigma de el que no es malo. Exacto. Oye, pero me encantó tu perspectiva. Ahorita que te estoy escuchando y te estoy viendo, y dije, no cabe duda que
que lo criminóloga no se le quita. No puedes negar tus raíces de criminóloga. Lo soy. Sí, no, claro, porque tienes toda la razón. O sea, digo, bueno, lo único que hice yo, lo que traté de hacer es como explicar, dar una hipótesis de dónde puede venir esto, ¿no? Pero tú explicaste de una manera perfecta la función que tendría esta represión, por así decirlo, y dices, es como un mecanismo de control social, ¿no? Algo así, o sea, sí, sí, o sea, el que nos enseñen esto, aunque bueno, sea distorsionado, pero bueno. Exactamente. ¿Por qué? Porque es que es como lo que siempre decimos, todos los extremos Exacto. son malos, ¿no? Exacto. Uh-huh. Como si en este caso, por ejemplo, que el enojo tiene una función, cuando tú la llevas a un extremo, ya no es sano. Claro. O sea, solito sí tiene una función y sí tiene una parte de sano. Claro. Pero en un punto medio y sabiéndolo manejar. Claro. Pero cuando se te desborda, cuando se te va de las manos, cuando ya no lo puedes controlar, exacto, te vas al otro extremo y entonces ahí ya no es sano. Exacto. Ahí ya tiene otras consecuencias que no nada más son para ti. Claro. Son para otros, ¿no? Claro. Y a lo mejor la consecuencia se puede volver mucho más grande de lo que pudo haber sido si pudiste frenar a tiempo, ¿no? Tienes absolutamente toda la boca llena de razón, exactamente. Bueno, mira, para que quede todavía más claro y puntualizado para nuestros humanos, la función del enojo es prácticamente la defensa para la supervivencia. O sea, así, en eso lo podemos resumir. Su función es defendernos para la supervivencia, para sobrevivir. Vaya, básicamente es una emoción que surge cuando nos sentimos amenazados o en peligro. Y esa emoción es la que nos va a permitir adaptarnos a situaciones que consideramos altamente peligrosas para entonces poder reaccionar de tal forma que sobrevivamos a eso. O sea, por lo tanto, si no tuviéramos esa emoción, Aníbal, no podríamos protegernos y moriríamos. Obviamente, en la actualidad no todo va a representar un peligro inminente de muerte, ¿estás de acuerdo, amigo? O sea, no estamos en la época de las cavernas como para estar ahí todos alertas de a ver a qué hora llega el dinosaurio a comer. Ay, no. No había dinosaurios, ¿verdad? No había cuando estaban los humanos, pero bueno, o sea, lo que me refiero no es que necesariamente sea un peligro así de vida o muerte, en donde tengamos que tener ese sistema de alerta todo el tiempo encendido o activo para salvaguardar nuestra integridad física, pero sí hay muchas amenazas que pueden atentar contra nuestra seguridad emocional y psicológica. O sea, eso sí, todo el tiempo, en el día a día, ¿no? Alguien que, no sé, alguien que quiera abusar de nosotros emocionalmente, ¿no? Psicológicamente, en fin. Y justamente eso es lo que va a despertar esta emoción del enojo, ¿no? O sea, básicamente el enojo es lo que nos va a servir para poner límites a eso que está pasando. Es decir, algo no me gusta, ¿no? Algo estoy sintiendo que después de eso que me dijo tal persona, o después de eso que acabo de ver, ¿no? De tal persona, me despierta esta emoción, ¿no? Hoy me hace sentir así como, hoy el corajito, ¿no? Hasta a veces, como dicen, la panza se nos pone dura, bueno, el estómago, y este tipo de situaciones es lo que nos está permitiendo detectar o identificar que hay algo que no está bien, que puede ser dañino para mí y que más vale poner un límite o un alto en ese momento. Esa es la función, para eso nos sirve. ¿Sí me doy a entender? Claro. Uh-huh. Sí, o como retomando un poco lo que comentabas en relación a la parte de el estar en un estado o defenderte de una amenaza, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Es donde surge la parte de la agresión, ¿no? Uh-huh. Que es distinta a la violencia, como ya en otro momento lo hemos comentado. La violencia la aprendemos, esa pues sí, interiorizamos, la aprendemos. Y así como el enojo, la agresión vienen pues de la mano tal vez, ¿no? En el sentido de que si yo me enojo porque alguien me está pegando, uh-huh, pues ni modo que me quede yo sin hacer nada. Exacto. Habrá una reacción y esa reacción es la agresión, claro, pero no es porque yo esté mal de mi cabeza, ¿no? Claro. Es porque hay una situación en la que yo debo de protegerme. Exacto. Esa es la función del enojo.
Ay, qué bonito. Resumido. Exacto, resumido. Punto, ya acabamos. Adiós. Sí, exactamente, lo dijiste precioso. Ahorita, bueno, explico un poquito porque no sé si algunos de... Es que no recuerdo si en algún podcast ya explicamos bien diferencia entre agresión y violencia, pero bueno, pero la agresión sí es algo que traemos innatamente como todas las especies animales, obviamente, y que es esta capacidad de defensa ante circunstancias que nos presenta el ambiente, ¿no? Pero que ponen en riesgo nuestra integridad, cualquiera que ésta sea física o psicológica. Exactamente. Y venimos dotados, afortunadamente, de cierto grado de agresión, igual que todas las especies, precisamente para eso, para cuando suceda algún atentado en nuestra contra, ¿no? Bueno, física o psicológicamente, podamos defendernos y sobrevivir. La violencia ya no, la violencia sí es otra cosa, esa, como bien dijiste, es aprendida y ya ahí ya tiene tintes como, ya no para no con la finalidad de la supervivencia, sino del... Ahí ya viene con cierta alevosía ventaja, exacto, ¿no? Exacto, ya ahí eso ya es así, ya nada más la tiene el ser humano. Ay, qué feo, ¿verdad? Pues. Qué fuerte. Bueno, sí, es así, o sea, ya con dolo. El dolo, cuando ya se le impregna dolo por venganza o algo, no por supervivencia, ya es violencia. Y eso sí es aprendido y solo se da en nuestra especie. Entonces, así como bien dijiste, entonces, obviamente, así como la agresión es algo que traemos para defendernos de lo que atente contra nosotros, obviamente el enojo, siento que es como la emoción que subyace a esa agresión, ¿no? O sea, es lo que le da sustento a la agresión, para que puedas surgirte esas ganas de defenderte, ¿no? De decir, oye, déjame en paz, o de aventarlo si te está tratando de pegar, o qué sé yo, ¿no? Entonces, o sea, para que se den cuenta cómo el enojo, sí, o sea, no es negativo, porque sirve para algo. Y si sirve, entonces es porque no es malo. Entonces, bueno, esa es la función. En un momento más vamos a decir cuando ya no es sano. Exactamente. ¿No? Pero ahora, amiga, ¿por qué yo me enojo más que tú? Qué buena pregunta. Excelente. ¿Por qué, amiga? ¿Me puedes explicar? Bueno, yo lo explico. Okay. Mira, obviamente todas nuestras emociones están filtradas por la interpretación que hacemos de la realidad, ¿sale? O sea, todos traemos un bagaje de experiencias de la infancia muy diferente, muy personal, y estas vivencias es lo que nos han ido generando cierta forma de ver el mundo o de interpretar la realidad. Por lo tanto, esa interpretación que yo le he dado pues a prácticamente todo en la vida es lo que va a hacer que me detone ciertas emociones, ¿no? Y también las detone en cierto nivel, ¿no? Entonces, aunque es innegable que la emoción del enojo también va a estar filtrada por esa interpretación que damos de la realidad, o sea, lo que a mí me puede enojar, a ti no, y viceversa, ¿no? Y tiene que ver con cosas que a mí me han pasado, normalmente, de todos modos, es muy probable, la mayoría de las veces, que sea resultado de una injusticia, de algo que sí, efectivamente, de una u otra manera está atentando contra mi integridad psicológica, ¿no? O física, vaya, emocional. O sea, y lo digo porque esto se presta mucho a que no falta la persona, ¿verdad? Que diga, que te hace algo, te dice algo, te enojas, y, ay, ya bájale, ay, qué exagerada, ¿ves? Ay, ¿cómo lo tomas tan a pecho? Nada más porque te dije así gordita y chaparrita, ay, no, ay, de veras, no aguantas nada. Y entonces, a ver, así como que, a ver, no porque cuando yo era niña, mis padres, o no sé, sí, no, mi familia, se burlara de mí por eso, o me dijeran siempre, ay, es que la chaparrita y la gordita, no por eso, quiere decir que como estoy filtrando eso que tú me dices a través de esa emoción, ¿no? De los recuerdos, de la emoción que me traen esos recuerdos, no quiere decir que lo que tú me estás diciendo es incorrecto. O sea, y por lo tanto yo tengo todo el derecho de decir, a ver, espérame, o sea, a mí no me hables así, o sea, ¿por qué tienes que decirme eso? ¿Sale? O sea, normalmente, aun cuando nosotros filtramos cada una de nuestras emociones por nuestras vivencias previas, es muy común que sea de todos modos, en la base, en la esencia, sea algo injusto.
Algo que desde niña fue injusto que me dijeron, fue injusto que me hicieron, ¿no? O que me aplicaron, y entonces, claro, cuando crece y alguien me lo vuelve a repetir, o de manera parecida, pues me vuelve a despertar esa emoción, pero porque originalmente también era algo injusto. Entonces yo reacciono. Entonces eso es importante para que nadie minimice nuestro enojo, ¿no? Eso es bien importante. Ay, ya, no exageres, ay, de todo te enojas. Pues a ver, espérame, pues también lo que estás haciendo no es correcto y me lo detona. Cosa que, ¿cómo explicarlo? Tampoco los demás, o vamos a hablar de la otra parte, ¿no? O yo lo vería esta parte. Uh-huh. Tampoco los demás estamos obligados a saber qué es lo que a ti te enoja. Ah, claro. Sin embargo, uh-huh, con esto que acabas de explicar es motivo suficiente para preguntar por qué te enojaste. ¿No? Porque si bien yo te puedo decir, bueno, ¿por qué te enojas? Pues yo no dije nada que desde mi perspectiva te hiciera enojar, ¿no? Uh-huh. Pero ahí entonces sí cabe la pregunta del por qué te enojas. Uh-huh. Y no tendría nada de malo preguntar por qué te enojas. Claro. Y quien está enojado no tendría que verle lo ofensivo o lo malo a la pregunta a él, ¿por qué te enojas? Ajá, exacto. Porque yo tengo que también entender que el otro no está dentro de mi cabeza, no está adivinando qué es lo que me lastimó, qué me dolió, exacto, o qué es lo que me enojó. Entonces yo tengo la, pues como, ¿qué palabra podemos ocupar? Responsabilidad, sí, tal vez, sí, de responder ante una pregunta de él, ¿por qué te enojas? Eso me encantó, ¿sabes? Es que eso es lo que deberíamos de hacer. No, todos. Bueno. Dímelo a mí, pregúntame a mí cuando yo esté enojada, mi igual. A ver si me contesta. A ver si te contesto. Bueno, sí tienes razón. No, pero sí tienes razón, o sea, deberíamos de, es que si desde pequeños nos enseñaran la inteligencia emocional, aprenderíamos a utilizar todo este tipo de estrategias, ¿no? O sea, a comunicarnos de esta forma, o sea, cada vez que digamos algo que al otro notamos que le ofendió o se enojó y no entendimos por qué, que nos educáramos para preguntar y el otro para poder contestar. Claro. Y bueno, no llegaríamos a los conflictos que llegamos, eso sería maravilloso. Pero bueno, fíjate que esto que estaba yo explicando hace un momento me sonó un tanto al abuso reactivo. ¿Te acuerdas? Uh-huh, que ya, claro. Por cierto, vayan a nuestro episodio. Estuvo buenísimo ese. Ay, ¿verdad que sí? Ya me lo dijeron varios, sí, del abuso reactivo. En donde primero haces algo que provoca mi enojo y ya cuando ya yo me enojo y lo muestro, entonces ya tú te ofendes y te haces la víctima. Sí, la víctima y te sorprendes, ¿no? En fin, entonces, no, o sea, hay que es cuando yo digo, hay que respetar la emoción del otro, hay que validarla, o sea, darle el valor que tiene, no minimizarla, y eso no quiere decir que, como bien dijiste, tenga yo que aguantar que el otro ya se puso casi como loco por algo que yo dije y yo no entendí, ¿no? Y yo, pues ni modo, ¿no? Casi me golpea, yo ni siquiera supe por qué. No, obvio no. Pero sí el respeto se puede manifestar de esta manera tan perfecta como tú lo dices, de, oye, discúlpame, ¿qué dije que te molestó? ¿O por qué te molestó tanto? Pero que se note que sí nos preocupa. Sí, porque también la pregunta puede ser irónica, ¿no? De, ya, a ver, ¿qué te molestó tanto? No, por favor. Sí debe de ser genuina. Ajá, claro. Y puede ser que sea en otro momento, ¿no? También como para dar tiempo a que la otra persona, pues, lo trabaje en su mente, ¿no? Sí, o por lo menos se le pase, porque pues, es una emoción que normalmente se va aminorando con el tiempo. Claro, exactamente, o sea, permitir que suceda, ¿no? Pero vaya, creo que es importante no estigmatizar o no catalogar de inmediatamente al otro como el loco, ¿no? Porque reaccionó con una actitud de enojo. Ay, es que está loco. Bueno, a ver, es cierto, puede ser que yo no esté entendiendo por qué, porque realmente pues ni siquiera hay razón, pero es un problema que él trae del pasado, pero no por eso lo voy a minimizar, ¿no? O a estigmatizar, solo como dices, ¿no? Pregunto o dejo pasar tiempo y ya, pero sí como dejar de catalogar a cualquier muestra de enojo como alguien que está loco, exagerado, pues no, o sea, no debería de ser, ¿no?
Como también estamos en nuestro derecho de molestarnos, ¿no? Por la cosa que a nosotros nos moleste. Exacto. No importa si el otro lo entiende o no. Tienes toda la razón. También estamos en este derecho de enojarnos. Y aquí viene otra parte importante. Uh-huh. También tenemos el derecho de demostrarlo. Ajá. ¿No? Solo que aquí hay una línea bien, bien delgada que tenemos que cuidar. Claro, ¿no? claro. Bueno, que aparte de demostrarlo, es saber que no tenemos por qué sentirnos culpables, no tenemos por qué sentirnos ridículos, no tenemos por qué sentirnos después pues apenados, ¿no? Por sí, o mal, ¿no? Lo que incluye a la palabra como mal. Personas malas, me refiero. Sí. Uh-huh. No tenemos como por qué tener no tenemos por qué tener, ¿viste? Perdón. No tenemos por qué sentirnos de esa forma, ¿no? Porque al final de cuentas es válido el sentirlo y el demostrarlo. Y ya entremos más en esta palabra de demostrarlo. Sí. Ay, qué bonito lo dijiste. Sí, exacto. A ver, ahora vámonos a esta parte. O sea, aquí yo diría, no está mal sentir enojo, no está mal demostrarlo. Lo único en lo que sí hay que prestar atención es que la intensidad de ese enojo no nos lleve, ahora sí, como bien decías hace rato, a la violencia. Uh-huh. O sea, ya cuando llega ese punto en donde, o sea, me desbordo y no puedo controlar ese desborde y entonces llego a violentar con palabras, ¿no? Insultos o incluso con golpes, ahí sí para que veas de eso ya no tengo derecho. Digo, bueno, a menos que sea en legítima defensa, ¿verdad? O sea, que me están golpeando algo, bueno, sí. Pero de no ser algo así, una situación así de extrema, eso sí, de eso sí no tengo derecho. O sea, todos tenemos derecho a enojarnos, a hacerlo saber, a manifestarlo, pero no a ser violento por eso. Eso sí ya es un problema que yo tengo que solucionar y aprender a manejar esa ira, porque cuando me desbordo, pues ya no mido. Y entonces ahí vienen las consecuencias. ¿Crees que en un nivel muy, por decirlo así, muy alto de enojo, es donde ya se pierde el control? ¿O aún así habrá personas que se enojan, pero muchísimo, pero ya hablamos, no sé, del 0 al 10, uh-huh, que llegan al 10 y aún así tienen esta capacidad de controlarlo? Ay, qué buena pregunta, me encantó tu pregunta. ¿Sabes qué? Yo diría que sí, o sea, sí creo que haya personas que aún estando en el máximo nivel de enojo se controlen. O sea, no creo que dependa de la intensidad del enojo el que necesariamente te detone una actitud violenta. No creo que tenga que ver tanto con el nivel de intensidad, sino con tus habilidades emocionales, de manejo emocional. Uh-huh. O sea, porque es que sí me ha tocado ver personas que pues ni siquiera se notan o parecieran tan enojadas, y es suficiente como con tan poco para de inmediato empezar a utilizar malas palabras, incluso golpes, y cuando ha habido otras situaciones que incluso les enojan más, y aunque les enoje menos, aún así fácilmente se van por la vía de la violencia. Entonces yo no creo que tenga que ver con la intensidad, sino con tu falta de herramientas para manejarla, ¿no? Uh-huh. El enojo. ¿Cómo ves tú? ¿Estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. Sí, ahorita estaba pensando en un caso que sucedió, pues ya tiene sus mesecitos, no sabré como cuántos, pero de un conductor que uno de los, era un conductor de transporte público, que un usuario con un termo de metal le pegó en la cabeza, no sé por qué, pero pues no se ve que el chofer haya hecho algo que tal vez pudiera generar el enojo en esta persona. Uh-huh. Le pegó en la cabeza y el conductor falleció. ¿Por qué? O fue por un momento de enojo y de violencia. Claro. En donde posiblemente la mayoría de los pasajeros pues no tuvieron la misma percepción del enojo, que es lo que tú estás diciendo y lo que a lo mejor podría ejemplificar, ¿no? Exacto. De que aunque o ponle tú que a lo mejor otro pasajero sí se enojó en un nivel 10, uh-huh, pero controló mejor que este señor, que a lo mejor su nivel llegó a un 4
o 5 motivo suficiente para que hiciera esa situación. Qué impresión. Sí. Wow. Y fíjate, ahí es cuando yo digo, bueno, lo que tú decías, ¿no? Más bien, no es que por sí mismo las cosas sean malas, ¿no? Y con cosas me refiero en general, o sea, emociones, ciertos comportamientos, o sea, no es que por sí mismo sean malas, sino es cómo las llevas a cabo, cómo las manejas, ¿no? Y lo digo precisamente por esto, o sea, no sabemos qué detonó ese enojo como para que este pasajero le diera en la cabeza al chofer, pero a lo mejor fue algo que le recordó una situación de cuando era pequeño, o a lo mejor algo que apenas le pasó, no sé, que cuando iba en otro transporte público, no lo sé, y se desbordó y con eso tuvo para pegarle, ¿no? Entonces, o sea, eso lo puedo yo entender y respetar, el que venga de un trauma, ¿no? Que no ha sanado, se espantó por algo y le pegó porque creyó que iba a pasar algo peor y se enojó, no lo sé. Pero donde, o sea, todo eso hasta ahí es válido, pero donde ya no, es justamente en que no lo sepa yo manejar y muestre signos de violencia. Esa parte es la que ya no va, pero todo lo demás, como humanos que somos y que tendríamos que ser empáticos y humanos, ¿no? Valga la redundancia, pues tendríamos todavía que poder respetar. Si no entiendo, por lo menos respeto. Pero bueno, digamos que aquí la palabra clave es precisamente este control y manejo del enojo, de la ira. De la ira, ajá, ¿no? De la ira, sí. Sí, esta es la palabra clave, porque es ahí donde cuando se nos desborda, se nos sale de control, ya tenemos una consecuencia mucho mayor. Por ejemplo, en este señor, el que le pegó, pues muy seguramente... pues haber ido a la cárcel, supongo. Sí, ¿no? Claro. Por una cuestión de homicidio. Imagínate. Por ¿cuánto te gusta el enojo que haya durado? 30 segundos de intensidad. Exacto, sí es cierto. O qué tal los que van manejando y nada más porque se les cerró el carro de adelante y aunque no hayan ni chocado ni, o sea, afortunadamente no haya pasado nada grave, nada más se les metieron, ya con eso tienen para bajarse y querer golpearlo. O sea, dices, ya, o sea, sí habla de muy poco control manejo de emociones, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ok. Entonces, eso es importante. Ahora, ¿cuáles serían? Hemos estado diciendo, hay consecuencias. Bueno, ahorita vamos a hablar de las consecuencias de no expresarlo, de no expresar el enojo, pero dando por hecho de manera sana. De manera asertiva, sí. Asertiva. Justo también iba a decir eso. Sí, pero a ver, pongámosle una palabra adicional a esto. Exactamente. ¿No? Exacto, sí, de manera sana, asertiva, sin desbordes, sin distorsiones, sin nada. Bueno, ok. Con buen control. Con buen control. Uh-huh. Claro, bueno. Fíjate que ahorita dijiste eso. A mí me gustaría cambiar la palabra, no sé tú, por buen manejo. Es que como que control me suena como a reprimir. Bueno, no sé, a lo mejor no necesariamente, ¿verdad? Y manejo me suena más a eso, o sea, a maniobrarlo, sí. ¿no? Algo así. Sí, me gusta. Bueno, sí. Ok, perfecto. Bueno, una de estas consecuencias, para empezar lo típico, ¿no? Esto es como muy, muy simple o aparentemente muy, muy sosa esta consecuencia, pero sí importa, o sea, no por eso deja de ser importante. Pero sí hay repercusiones. Exacto, exactamente. Y es que en ese momento que no lo expresamos, nos quedemos como trabados, ¿no? Así, o sea, en la emoción. Sí, como vulgarmente se dice, quedarte trabado del enojo. Exactamente. ¿No? Uh-huh. Y es una sensación bastante desagradable porque incluso nos puede ocasionar algún malestar físico. Yo creo que nos ha pasado a todos, ¿verdad? No sé, dolor de estómago, nos quedamos pero hasta con dolor de estómago, o qué tal que hasta a veces nos da diarrea, ¿no? O nos quedamos con un dolor de cabeza un par de horas, o hay incluso quien llora del coraje, del enojo. Eso me tocó oírlo mucho. Si es que yo lloro, pero no de tristeza, lloro del coraje. Y yo, wow, o sea, sí, cada quien, ¿no? Lo manifiesta. Y bueno, eso es digo, qué necesidad, ¿no? Y normalmente lloran porque no lo dicen, o sea, como no lo puedes decir, así de, ya estoy harto, entonces me quedo trabado, ¿y qué hago? Lo canalizo de otra manera, como es a través del llanto, o de un dolor de cabeza, o así. Sí, como una represión total del enojo, que no salió, por lo menos no de forma
verbal, Ajá. porque saldrá en forma de malestar, Ajá. ¿no? Un malestar Ujú. físico, sí. Entonces, bueno, digo, ay, qué necesidad, yo prefiero decirlo al rato hasta me sintiendo mal. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Verdad? Sí, Sí. qué bonito suena. Es que yo pienso en mí, digo, ¿qué más me encantaría que expresarlo de una Y forma dices, sí soy. asertiva, clara, tranquila? Híjole. Pero no puedo. Pero No, es difícil. Es difícil. Es Es difícil. difícil, sí. Sí, te entiendo, amiga. Digo, ahora yo creo que ahora yo ya lo sé hacer, o por lo menos mejor que hace un par de años, pero a tu edad, cuando yo tenía tu edad, no, amiga, definitivamente te entiendo, porque a tu edad, no, hombre, que iba a poder. Sí, no, luego, como que explotaba. Ya ahora ya es algo que sé cómo manejar mejor, No, sabes que yo no exploto. ¿no? No, yo mejor me quedo callada y es un hablamos después. Y ahí, nanita. Sí. Porque si algo más me puede causar más enojo, la Ajá. pregunta es, ¿estás enojada? Ay, no. Pues Bueno, si es ya que estás sí. viendo mi cara, Exacto, me sí. Bueno, sí. conoces y ya estás viendo que te veo con odio y me preguntas eso, sí, me enojo mucho más. Entonces, ¿qué hago? Mi frase es, ahorita no, después hablamos. Ajá, ajá. Y entonces, pues ya que pues se me baja la emoción, ya lo racionalizo un poco más, ya busco las palabras adecuadas, ¿no? Entonces ya es así de, bueno, me enojé por tal y cual razón, ¿no? Ok, bien, exacto. No, yo sí era más de explotar, fíjate. Ajá, yo sí era más así. Oye, pero a ver, pero si tú vas, por ejemplo, en la calle y ves alguna situación, una injusticia o algo así, algo, no sé, no esperado, algo así, tú no reaccionas, no te enciendes fácil. Ah, bueno, sí. Bueno, sí me enojo, pero también yo soy mucho de pensar en las consecuencias, ¿no? Ajá, ¿Ves ajá. que Claro, sí. ¿no? Sí, pues sí. Sí, depende, ¿no? Por ejemplo, si no sé, veo que le están pegando a un perrito, no, ahí sí no lo pienso, voy y me meto, ¿no? Aunque el palazo después me toque a mí, pero sí, pero sí es una cosa que no, ahí sí no importa la otra consecuencia porque es la vida de algo o de alguien, ¿no? Sí, Igual con una persona pasaría como sí. algo muy similar. Sí, yo también, ¿no? Claro. Sí, de repente, no sé, en cosas tan absurdas como estar formado en una fila y llega la persona. Exacto. No, o sea, no es que lo exprese de una forma desagradable, ¿no? Simplemente es, oiga, persona, fulanita, la fila está de este lado, ¿no? Claro, exacto. O disculpe, la fila va acá, ¿no? Sí, yo también. Uh-huh. Y entonces ya, ay, sí, gracias, perdón, ándale, ¿no? Ajá. Pero no, sí siento, o sea, sí es como la parte, yo siento mucho en el estómago, ¿no? Ajá, sí. Entonces sí empiezo a sentir como la molestia en el estómago de decir, o si de repente sí me detengo unos segundos a ver la reacción de esa persona, si se da cuenta, por ejemplo, ¿no? Que diga, ay, perdón, no me di cuenta que estaba informado, claro. Bueno, ya se va y ya, a decir, bueno, no se dio cuenta. O si alguien más le dice, como esperar la respuesta del intrometida, para yo opinar después, ¿no? Así de, a ver, ya se le dijo que... sí, porque he aprendido un poco como a modular, como dices, a manejar esta parte del enojo, ¿no? Pero qué bonito todo lo que tú explicas, amiga. Ay, yo te estaba escuchando, te estaba viendo como si fueras mi paciente, así. Te estaba viendo en el sillón de mi consultorio y dije, todo lo que refleja lo que tú estás diciendo, ¿eh? O sea, deja muy claro el nivel de conciencia que ya tienes para manejar una emoción específica como el enojo. O sea, no cualquiera llega a este nivel, aunque pareciera algo tan bobo, ¿no? Dices, ay, ¿a poco no? Pero no, es que normalmente las personas nunca se han detenido a pensar en el si manejo o no mi enojo, cuando lo manejo, de qué formas lo manejo, en qué situaciones lo manejo y en qué situaciones veo que me rebasa y no puedo y me desbordo. Esas son cosas que todos deberíamos de tener claramente conscientes, ¿eh? Eso es autoconocimiento y eso es lo que nos ayuda a no meternos en problemas y a vivir de una manera, a tomar decisiones mucho más inteligentes,
para nuestra vida, ¿no? Y que no atenten contra nuestra propia integridad emocional. Pero casi nadie hace eso, casi nadie, o sea, tú como que te estaba imaginando, era como si tuvieras una hoja y papel esquematizando en estas situaciones sí, pero en estas no, y cuando sí lo hago de esta manera, pero cuando no me doy cuenta, es que eso es algo que todos deberíamos de hacer, y de entrenarnos y tener plenamente consciente, porque si no pasa lo que muchas veces pasa, cuánta tragedia, ¿no? Por una tontería. Y también me gusta el haberte escuchado, porque déjame te digo que hay muchas personas que exactamente por las mismas situaciones que tú dijiste, se quedan absolutamente calladas, ¿no? O dos, se quedan absolutamente calladas aún sintiendo coraje o enojo. O dos, hay quien ya se adiestró tan bien para reprimir la emoción del enojo que como que ya no lo sienten tanto, ¿sabes? O sea, aun cuando están formados en la fila y se mete alguien, ¿no? No les genera casi nada, o si no es que nada, porque están tan habituados al conformismo, ¿no? A que pase lo que pase, yo no hablo, ¿para qué? No meto las manos, no vaya a salir peor, ¿no? Que entonces van adiestrando sus emociones al punto de reprimirlas en automático, de dejarlas como apagadas, como desactivadas, y ya solamente situaciones muy extremas los lleva a detonar esa emoción, pero si no, es como un tipo de aplanamiento afectivo, como se le llama en psicología, en donde no es algo que me mueva demasiado, lo cual imagínate qué peligro, porque entonces soy víctima fácil de cualquier tipo de abuso. Uh-huh. O sea, cualquiera puede llegar a dorarme, y luego la píldora. Sí, ya no te entendí. Es que con los brackets no puedo, amiga. Es que tengo la boca toda extraña. Mira, lo voy a resumir en otra frase más sencilla, más coloquial, ajá, más de que como lo dicen en mi pueblo, de más fácil que te agarren de su puerquito. ¿Eso querías decir? Sí, exactamente. Porque sí. No te entendí lo de la píldora. No, ahora sí no te entendí. Sí me hiciste rogar. Ay, perdóname. Sí, no hubo manera de componerle. Ay, perdón, si así me cuesta un trabajo abrir la boca, qué horror. Lleno de fierros. Bueno, ajá, sí, exactamente, pero sí tienes toda la razón. Pues sí, porque pues la verdad es que, o sea, ni siquiera percibes el enojo, y si no lo percibes no haces nada. O aunque percibas el enojo porque lo sientes, o aunque, no sé, algunas personas lo sienten en el estómago como yo, otras a lo mejor con dolor de cabeza, como ya lo dijimos, aunque lo sientan, no hay manera que lo puedan expresar. Ajá, claro. Y por lo tanto son vulnerables a abusos, a ser blanco de abusos. Totalmente, de cualquier tipo, sí. Uh-huh. Entonces, bueno, o sea, por eso es tan importante el expresarlo, ¿sale? O sea, bueno, esa era una consecuencia de no expresarlo adecuadamente, asertivamente, ¿no? El quedarnos así trabados y que salga con dolores en todos lados y malestares. Ahora, otro punto, que es lo que ya acabamos de decir, pues sí, una consecuencia de no expresar el enojo es ser blanco de abusos, es lo que ya explicaste muy bien ahorita, es que le estás dando el mensaje a la otra persona de, me hagas lo que me hagas, no me defenderé. Sí, como que no es que no quiera, sino no cuento con las herramientas para hacerlo, ¿no? Y que esto también podría ser el origen de que en algún momento, porque en algún momento esa persona que no tiene las herramientas en ese momento, las va a tener en algún momento. Claro. O va a salir ese enojo de alguna manera y de forma natural y literal. Ajá. Y es ahí donde volvemos a este tema del abuso reactivo que decíamos en defensa propia, ¿no? Ajá. O sea, ya abusan tanto, que va a llegar un momento en el que esa persona lo va a sacar de alguna forma no tan agradable o no tan asertiva. Claro, exactamente. Que ahí hay que tener miedito, porque imagínate años de estar aguantando algo. Ay, Dios. Sí, hay personas que ya cuando de veras ya se les acumuló tanto que ya no lo pueden contener, entonces sí ya llegan a hacer hasta atrocidades. Sí.
por ese enojo Sí, acumulado. porque todos tenemos un límite. Claro, ¿no? claro, sí, por supuesto. Y aunque en primer momento no cuente o no sepa utilizar mis herramientas de defensión, Uh-huh. ¿no? En algún momento va a pasar. Claro, por ¿no? supuesto. Bueno, y otra consecuencia de no expresar el enojo, ahí está, es maravillosa. Ahí sí, yo qué te puedo decir. Bueno, esta sí es como a largo plazo, aclaro. O sea, cuando yo, como decíamos ahorita, no llevas años o casi toda una vida en donde siempre fuiste prudente, ¿no? Trataste de ser educado, poner la mejor cara siempre. Bueno, ¿cuál va a ser la consecuencia? Se eleva la probabilidad de padecer alguna enfermedad autoinmune. Fíjate nada más. Y esto está comprobadísimo científicamente. No me lo acabo de sacar de la manga ni nada por el estilo. Bien. ¿Sale? Yo, bien. Sí, eso lo tengo que decir. Recuerden que las enfermedades autoinmunes, justamente consisten en que las células de nuestro propio cuerpo nos atacan, ¿no? O sea, las células de defensa de nuestro cuerpo atacan a nuestro propio cuerpo, al grado incluso de que corra peligro nuestra vida. Se supone que esas células de defensa las tenemos pues para atacar a algo que viene de afuera, a algún factor patógeno que nos pone en riesgo la vida, y entonces, bueno, se supone que están para eso, para atacar a eso venido de afuera, no a nosotros mismos. Sin embargo, en las autoinmunes, pues sí, o sea, nos atacan a nosotros sin que haya algún agente, patógeno, ¿no? Y, bueno, algunas de estas enfermedades ya sabemos, ¿no? Son lupus, esclerosis múltiple, artritis, también se incluye el cáncer, en fin. Y a ver, esto lleva una lógica, pues sí, debe decir una lógica bastante lógica, ¿no? ¿Verdad? Más bien tiene un argumento bastante lógico. O sea, a ver, el enojo es la barrera que impide que alguien me cause daño, ¿no? Y que lo sufra. Si yo no me dejo sentir ese enojo, no lo expreso, es como si yo le abriera la puerta a quien sea para que venga y me haga algún daño, ¿no? Uh-huh. O sea, así, literal. Y las enfermedades autoinmunes, si te das cuenta, pues son lo mismo. Si los otros vienen a atacarme, pudiendo evitarlo, yo lo permito. Entonces es como si yo mismo me estuviera atacando. Uh-huh. O sea, esa es la lógica que llevan, en lo cual te digo que está comprobadísimo médicamente. Bien. ¿Sale? Uh-huh. O sea, sí, es que el enojo es esa, ¿cómo llamarle? Puerta. Uh-huh. Esa puerta de acero que va a impedir que eso que viene de afuera entre y me haga daño. Pero si yo la tengo todo el tiempo abierta, pues entonces cualquiera puede entrar y cualquiera puede hacerme daño. Uh-huh. Y el sistema inmune es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, se trata de defenderme de agentes externos, pero es como si yo no lo tuviera activado. Entonces es dejarle la puerta abierta a que cualquier agente llegue y me haga el daño que quiera. Entonces, o sea, es como una analogía, ¿no? En ese sentido es prácticamente una analogía de la función del enojo con la función del sistema inmunológico. Uh-huh. Y por eso de ahí se ha visto y se ha comprobado que las personas, mientras menos expresen el enojo, es mucho más probable que desarrollen alguna enfermedad inmune. Okay. Esto es bien bonito. Bueno, yo les recomiendo que lean hay de este médico maravilloso que se llama Gabor Maté, así con G, Gabor Maté, y él explica todo este tipo de situaciones, ¿no? Y él dice, es muy curioso, pero él dice: a mí me preocupan las personas que siempre son lindas, o sea, esas que siempre son amables, que siempre tienen una sonrisa para todos, que siempre están centrados y preocupados en el otro, en que el otro no le causemos alguna incomodidad, en que el otro no se moleste, en estar centrado en las necesidades del otro, y me hagan lo que me hagan, es yo amable, yo siempre en mi papel de persona comprensiva, educada, amable. Dice, a mí me preocupan mucho esas personas porque son las que tienen una elevada probabilidad de desarrollar cualquiera de estas enfermedades. O sea, el enojo nos sirve incluso para estar sanos físicamente hablando. Fíjate nada más, qué maravilla, ¿no?
por algo, como dices, por algo Dios no lo puso en nuestro paquete de emociones. Bueno, entonces de ahí la importancia de expresarlo de manera sana y adecuada. Bueno, ahora, uh-huh. ¿Cómo manejamos esta cuestión del enojo? Creo que, o por lo menos a título personal, y lo mencionabas hace un momento del cómo lo he aprendido, tal vez, si bien no lo domino, pero como bien lo dijiste, como que ya no es tanta la reacción como antes, en esto, en la parte de las consecuencias, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo si esa expresión del enojo ante una situación que pudiera no ser tan importante, como que alguien se mete en la fila, como que un carro se cerró, como que no sé, la señora la atendieron primero, ¿no? Porque eso también a mí me enoja. A mí también. ¿No? Como que evaluar qué tan factible o qué tantas consecuencias podría yo tener en ese sentido, ¿no? Ajá. Si es algo que puedo manejar y encuentro las palabras como, oiga, disculpe, la fila va a este lado, ¿no? Oiga, claro, señor, la señora estaba formada primero, ¿no? No hay como mayor complicación en expresarlo, claro, ¿no? Pero cuando ya hay una situación en donde a lo mejor vas a decir las cosas desde el enojo y empiezas a lo mejor con la pareja, con el amigo, la amiga, con tu hermano, tu hermana, vaya, con un familiar, es como un mejor decido, no es que me lo calle, sino es, dame un momento para que yo lo pueda adecuar y manejar, ¿no? O en este caso me decías, bueno, manejar, que era mejor que controlar, ¿no? Sí. Para que yo busque las palabras y la forma en que te lo expreso, porque incluso no necesariamente te lo tengo que ir a decir, puedo escribírtelo, ¿no? Claro. Esta también es Claro. una buena herramienta, ¿no? Sí. O te mando, aunque tú estés en el otro cuarto, te mando una nota de audio, ¿no? Claro. Y te explico. Pues sí. Vaya, el expresarlo no necesariamente quiere decir que te tengas que sentar mesuradamente, ¿no? No, hay muchas alternativas de expresarlo. Sí. Y sobre todo, y reitero, como que en esta parte de medir las consecuencias, ¿no? Es como si también yo viera a alguien mucho más alto, más fuerte, no sé, incluso que hasta se ve que es una persona violenta, porque ya le gritó a no sé quién más, pues ni modo que yo le diga, oiga, quítese de la fila, ¿no? Y más si estoy con dos personas más que ni me van a poder defender de un golpe. Claro. Entonces ahí pues es un, pues no. Mejor no decirlo, claro, y no expresarlo, ¿no? O sea, es como un evaluar riesgos. Ajá. Así lo pondría. Yo lo pondría de esa forma. Sí, me gusta. Y aparte de evaluar riesgos es también la forma en que lo voy a expresar, ¿no? Esto no es de un día para otro. Ay, no, claro, no, o sea, no. No es como que diga, Shiloh dijo que ahora me voy a sentar a evaluar riesgos. No. Obvio, no. Y te tardas 10 horas, bueno, no importa, si el primer día te tardas 10 horas, tárdate esas 10 horas, ¿no? Sí. Y a lo mejor la siguiente ocasión te tardas 9:30. Claro. Pero no importa, porque es ir adiestrando el cerebro, dicen mis maestros, ¿no? Es ir adiestrando tu mente y tu cerebro a eso, ¿no? Claro. Y te vuelves, de alguna forma, sí, pues más asertivo, ¿no? De decirle al amigo, a la amiga, a la pareja, dame un momento, ahorita no, porque sí estoy enojada. Claro. ¿No? Sí estoy muy enojada y puedo usar palabras de las que no voy a querer decir o me voy a arrepentir después. Me encanta, ¿no? Claro. Y ya. Sí, hay quien, por ejemplo, muchos pacientes tienen la estrategia y me encanta. Dicen, yo de inmediato que ya siento que ya viene el enojo con todo, me salgo a caminar, por ejemplo, ¿no? También. Me salgo a caminar, a dar la vuelta y el caminar, finalmente, que es ejercicio, te genera endorfinas en el cerebro y te ayuda mucho a calmar esa emoción. ¿Para qué? Para que cuando tú regreses ya puedas platicarlo y conversarlo de una manera muy diferente a que si hubiera sido en el momento. Entonces sí. Que yo considero que también es válido que la otra persona también lo haga, ¿no? En la parte como de yo me voy, salgo a caminar un momento, tú también tómate este tiempo para respirar y
pues de alguna forma manejarlo. Ajá. ¿Para qué? Sí. Para que cuando ya volvamos, ya podamos darle otro camino a este enojo o a esta discusión o a Sí. a esta molestia. O sea, finalmente es que cada uno encuentre su estrategia, ¿no? Exacto. Porque todos somos diferentes, pero sí, tiene razón. O sea, por ejemplo, a mí, ¿sabes qué? Noto que me ayuda mucho poner música. Cuando estoy muy enojada, pongo música de mis tiempos. De cuando era chamaca, joven y bella. Y parece que es mágico, en automático, cómo me disminuye el enojo. ¿Por qué? Porque como que me lleva a otro momento. Y eso como que me ayuda mucho, vaya, me desconecta momentáneamente de esa emoción tan intensa que tenía y después ya puedo hablarlo mejor y de forma incluso hasta más objetiva. Claro. Y también respetar el proceso del otro, ¿eh? Ajá. No porque a mí me sirva hablarlo y decir, quiere decir que el otro le sirve la misma técnica. Ajá, ¿no? exacto. Tal vez el otro te lo escribe en una carta, ¿no? Sí. O te lo escribe en un mensaje de texto. Sí. Vaya. O a lo mejor el otro requiere de más tiempo que tú. Sí. Digo, mientras no sea eterno, todo está bien. No, porque tampoco se trata de no. Aquí nada pasó. Ajá, no, porque entonces ya estaríamos cayendo en lo mismo, en no expresar el enojo. Exacto. No, o sea, efectivamente se tiene que hablar para resolverlo, pero a lo mejor pues hay quien tarda un poco más en poder estar listo para hacerlo y hay quien tarda menos. Entonces, mientras se acuerde de, ¿sabes qué? A mí dame 2 días, porque ya sabes que menos de 2 días yo no puedo hablarlo. Bueno, ok, a lo mejor yo hoy estaba lista para hablarlo en la noche, pero si necesitas 2 días, bueno, 2 días te espero. Sí, hay que respetar también al otro, sí. ¿no? El proceso del otro. Claro. Y si no, pues como siempre lo hemos dicho. Sí, exactamente. Vayan a terapia. Exacto. ¿A qué? Aunque sea preguntarle al terapeuta, ¿no? ¿Cómo es este proceso del enojo? ¿Cuáles son las alternativas que ustedes podrían tener? ¿Cuáles son las técnicas que incluso el terapeuta les puede recomendar? No sé. Claro, incluso en la terapia también se puede hacer este trabajo de aquellas cosas que me detonan un enojo, vaya, bárbaro, ¿no? Desbordado. Claro. ¿Por qué? O sea, como por qué justamente esas cosas me desbordan tantísimo el enojo. Entonces, a ver, a lo mejor hay algo ahí que podemos trabajar y al trabajarlo en automático, cuando pase una situación similar, pues ya no sea un desborde y ya sea un enojo mucho más llevadero. ¿No? Sí, creo que desde ahí podemos empezar. Ajá, ¿no? Sí, sí, más bien desde ahí, desde la raíz. Bueno, ok, perfecto. Pues entonces, ¿cuál sería la conclusión, amiga, para ti? Híjole, Bueno. Para mí sería como la parte de entender que no está mal que nos enojemos. Ajá. Y reiteramos no sentirse ni apenados ni culpables por habernos enojado por algo. Siempre y cuando este enojo no ocasione pues violencia, ¿no? O daño al otro. Y digo daño porque a lo mejor te enojaste y sí hiciste sentir mal al otro, ¿no? Pero bueno, es una situación que se puede arreglar, en donde el daño puede ser reversible, ¿no? Así es. Y buscar como las alternativas de expresión de este enojo. Y estamos en el derecho de preguntar y de preguntarnos por qué nos ocasiona tanto enojo ciertas cosas. Eso, me gusta. Yo, mi conclusión sería así como no renunciar o rechazar a algo que es parte de nosotros mismos, como una emoción básica, como lo es el enojo. O sea, aprender a aceptar lo que por naturaleza tenemos, lo que por naturaleza somos, pero, como bien dijiste, sabiendo manejarlo, incluso sabiendo utilizarlo a nuestro favor, me atrevería a decir, ¿no? Porque el enojo nos sirve para poner límites. Entonces utilicémoslo para eso, pero de una manera sana, ¿no? Sin violencia. Entonces, bueno, esa sería también mi conclusión. Muy bien. Perfecto. Ustedes cuéntenos qué cosas les enojan. Ajá. ¿Cómo manejan el enojo? Si ustedes sí son de los que le dicen a la señora que se formó en la fila, ¿no? O al señor que se atravesó el carro, ¿no? Si ustedes, sí. ¿cómo expresan este enojo? ¿Cómo manejan esas situaciones?
o si simplemente eso no les ocasiona ningún Ajá, enojo. Digo, porque a mí exacto. sí. Sí, claro. Este, Hay a quien no. hay a quien no, Ajá, ¿no? ajá. O qué cosas definitivamente sí les desbordarían, por Ajá, ejemplo, ¿no? Claro. Y cosas que pudieran a lo mejor no ser como entendidas por el otro. ¿A qué me refiero? A que, bueno, si veo que están agrediendo a un familiar, pues sí, ahí Claro. no hay manera, ¿no? Claro. Decíamos a un perrito, una planta. Ajá. A mí hasta las plantas que las corten me enojan. Ajá. Pero bueno. Bueno, es que, pero por ejemplo, esto que dices de agredir a un perrito, a lo mejor eso a ti y a mí nos pone, pero mal, ¿no? Del enojo, diría vulgarmente, nos sulfura. Pero hay otros que no, ¿eh? Ajá, o sea, claro. que no. Pero... O las plantitas, por ejemplo. Ajá, ¿no? también. Uh-huh. Hay personas que sí dirían, el nivel de enojo sería muchísimo a comparación de otras personas, ¿no? Claro. Pero ustedes cuéntenos qué cosas les suceden a ustedes, qué cosas sí les hacen enojar, qué cosas no, qué sienten a lo mejor, ¿no? O cuéntenos alguna otra situación relacionada con esta parte del enojo, qué cosas han visto en las noticias, no sé. Denos su opinión acerca del tema, háganos preguntas en relación del tema, ¿no? Cualquier cosa que nos quieran decir, estamos a través de las redes sociales. Por supuesto. Ayúdenos compartiendo el contenido, por favor. Nuevamente les agradecemos que nos hayan escuchado. Y esto fue Humanamente Hablando de Humanos. Adiós. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Humanamente y activar la campanita para no perderte las novedades. Acompáñanos también a través de Facebook, Instagram y Spotify. En todas regálanos un like y ayúdanos compartiendo. No te olvides.